La iglesia estaba reunida. Un joven sufrió un importante accidente, cayó desde altura y murió. Pero Dios le resucitó. ¿Conocías esa historia? Permíteme que hoy te la cuente. Gracias de nuevo por visitar Música y Vida. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo, que venía de viaje de Filipos, llega a Troas, una ciudad portuaria muy importante de aquel entonces. En la costa noroeste del Asia Menor, hoy Turquía, y cerquita de la popular Troya, se encontraba un puerto al que llega el apóstol. Allí hay una iglesia cristiana que le espera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, el autor, que es un médico llamado Lucas, que estaba viajando con el apóstol, nos cuenta lo que ocurrió. Pablo estuvo allí una semana. El último día de esa semana fue un día domingo, y como tal, y como todos los domingos, la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía, es decir, a comer un pedacito de pan, figura del cuerpo de Cristo entregado en la cruz por nuestros pecados, y a tomar un poco de vino, figura de la sangre que Cristo derramó para perdón de nuestros pecados. El lugar donde estaba reunido era un tercer piso, y evidentemente era una sala importante porque era grande la congregación de personas que estaba allí. Se habían encendido algunas lámparas, y en medio de la congregación, o entre toda la congregación, había un joven llamado Eutico, que encontró un lugar cómodo en una ventana donde ubicarse y sentarse para poder escuchar la palabra que Dios iba a entregar por medio del apóstol Pablo. Lucas, en el capítulo 20, en los versículos 7, 9 y 11, nos aclara que Pablo extendió mucho el mensaje. Así que este joven, probablemente por la falta de oxígeno que generaban aquellas lámparas encendidas, o por el trabajo de todo el día, o porque el mensaje había sido demasiado largo, se quedó dormido. Y desde la ventana, Lucas nos cuenta que cayó 3 pisos abajo, golpeando contra el piso, y murió. Qué tristeza, qué desesperación, qué amargura, cuánto dolor. Lucas, el autor del libro, pero que era médico, baja corriendo, lo examina y puede asegurar que está muerto. Detrás de Lucas, bajando las escaleras, viene el apóstol Pablo. Se inclina sobre él y le dice a la congregación: no se entristezcan, está vivo. Lucas había corroborado que estaba muerto, pero Dios le resucitó. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! En medio de semejante angustia, Dios muestra su poder, su gloria y su capacidad vivificante. Le dio vida a Eutico, que estuvo por unos minutos muerto. Después, Lucas nos cuenta que volvieron al tercer piso y que Pablo continuó enseñando la palabra de Dios hasta el momento aquel en el que comenzaron a apagarse todas las velas y las lámparas porque se hacía de día. Les había sorprendido el amanecer estudiando la palabra de Dios. Después, Pablo los saludó y continuó su viaje. Esta historia bíblica me deja algunas reflexiones, enseñanzas que quiero compartir con vos en este día. En primer lugar, cuánto entusiasmo por parte de la iglesia por estar reunida, por ejercitarse en la comunión,
por estar juntos, por compartir un tiempo juntos, hombres y mujeres, jóvenes, que habían creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. En segundo lugar, qué entusiasmo por escuchar la palabra de Dios. Algo que se ha perdido. Lamentablemente hoy en muchas iglesias en el mundo, la gente se reúne para un montón de cosas, menos para escuchar acerca de la palabra de Dios. En tercer lugar, el poder vivificante de Dios. Dios obra en medio de la congregación de los justos. Allí hay mensaje de vida eterna. Dios volvió a la vida, resucitó a un joven. Y cientos de miles de personas en el mundo entero siguen experimentando lo mismo. De estar muertos espiritualmente en delitos y pecados, a recibir el perdón y la vida de Dios. Vuelven a tener vida, vida en abundancia y vida eterna. Y algo más, para terminar. La vida de Pablo, un hombre que había perdido absolutamente todo para predicar a los gentiles. Para eso Dios lo había llamado. En un mundo hostil, él como judío predicaba que Cristo, el judío más glorioso en la historia de la humanidad y del pueblo hebreo, había muerto para darle perdón de pecados y vida eterna, no solamente al judío, en realidad al judío primeramente, y también al griego o también al gentil. Un hombre que solamente llevaba con él algunos pergaminos del Antiguo Testamento y una capa. Un hombre que termina su viaje en la cárcel mamertina en Roma, cuya sentencia era morir. Y así pasó a la eternidad, siendo ajusticiado por ser predicador a los gentiles, por medio de quien muchos conocieron en Europa el mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros somos hoy la feliz consecuencia del esfuerzo de aquel hombre que sin sueldo, sin título, predicó a Cristo y a este crucificado. Espero de todo corazón que esta historia haya significado algo importante en tu vida. Y ahora quiero invitarte a que permanezcas en el canal y que veas otro de nuestros videos. Tal vez podés ver justamente el video Pablo. He resumido en una corta canción la historia de este valiente mensajero de Dios. Gracias. Hasta la próxima.